No te enojes conmigo, no te enojes conmigo, que yo no soy la persona indicada para que tú te pongas bravo. Tú tienes que enojarte con la dictadura cubana. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que cuando uno dice la verdad duele, duele hasta en lo más profundo. Como yo te decía en el antiguo video, ¿sabes por qué a ti no te conviene que se caiga la dictadura cubana, ni el comunismo, ni hay un cambio radical en Cuba con respecto a lo social, a lo político, a lo religioso, todo? Pues porque ustedes están acostumbrados pues que la ofrendita, que a recibir regalías y boberías de esas. Pero el ser humano no nació para eso. El ser humano nació para ser bendecido, prosperado, mientras vaya haciendo, mientras vaya caminando. Yo te dije que esto venía y esto es hora de meterle leña al fuego. Cuando triunfa la Revolución Cubana, la mal llamada Revolución Cubana, pues la necesidad de controlar todo era pero tan grande que al final se le salió de las manos. Lo mismo le está sucediendo hoy en día con las redes sociales. Quieren controlar las redes sociales y no pueden, no podrán, nunca van a poder. Con respecto a la iglesia, con respecto al evangelio, pues también pasó lo mismo. Ellos trataron de controlar todos los grupos religiosos porque ellos están conscientes de que cuando uno conoce la verdad te abre los ojos, la verdad te hace libre. Entonces, ahora que estamos haciendo estos videos y estamos lanzándolos en Facebook, en todas las redes sociales, pues salen supuestamente cristianos que tienen más pinta de G2 que de cristianos, tienen más pinta de segurosos que defensores de la fe. Entonces, lanzando textos bíblicos, que no, que es mejor hablar de Jesucristo, que no, que es mejor hablar de cosas espirituales. Sí, yo te aplaudo eso yo te lo aplaudo, hablar de Cristo, hablar de las cosas bíblicas es muy bonito, pero los puntos no van debajo de las IES, los puntos van sobre las IES. La dictadura cubana, tratando de controlar todos los grupos religiosos, incluso la iglesia, que es nuestro tema principal, la iglesia en general. Hablamos de la iglesia católica, iglesia protestante, iglesia de cualquier tipo. Ese es nuestro punto de conversación. Ellos trataron de controlar a todas estas personas y como no pudieron, comenzaron a recopilar información y a buscar personas que se introdujeran dentro de estos grupos. Desafortunadamente, muchos cayeron. ¿Por qué? Por temor. Lo mismo que está sucediendo hoy en día. Por temor, ¿qué están haciendo muchos cristianos? Bueno, pues atacando a los que están levantando su voz a favor de la libertad de Cuba, a favor de los presos políticos, los están atacando en las redes, pues diciéndole, no, porque es mejor hablar del evangelio. Vuelvo y te repito, tienes más pinta de seguroso que defensor de la fe. O sea, aquí hablando claro. Ellos comenzaron a sacar personas, a captar personas pues que se movían en este ambiente religioso y usaron la misma Biblia. Tú me vas a decir, wow, ¿cómo que van a usar la misma Biblia? Sí, usaron la misma Biblia. Porque el ser humano tiene algo. Cuando usted va a cualquier persona y le dice, ¿sabes qué? Dios te está diciendo esto, o Dios dice esto, o Dios dice en su palabra, automáticamente el ser humano se sugestiona y dice, wow, esto tiene que ser de Dios. Por eso es que se han levantado tantos falsos profetas en el mundo, porque nosotros mismos le hemos permitido eso. Nosotros mismos se lo hemos permitido. Nos hemos dejado sugestionar con supuestas palabras y con el famoso Dios me dijo que te dijera, que lo hemos aceptado absolutamente todo sin revisar las escrituras, sin buscar la guianza del Espíritu Santo, sin hacer absolutamente nada respecto a esto. Entonces, esta gente que ya tenían un conocimiento previo de la Biblia, comenzaron a meterse en las iglesias y a usar textos bíblicos que te los voy a leer a continuación y te vas a dar cuenta. Pero vuelvo y te repito, no te molestes conmigo. Moléstate contigo mismo. ¿Sabes por qué? Porque usaron la misma Biblia que tú tienes en la mano para engañarte. Transformaron, trastocaron la escritura
para llevarte a un estado de conformismo, de que tú dijeras, no, esto es de Dios, hay que aceptarlo y nos vamos a meter 1000 años bajo la bota de la dictadura sin hacer nada. Uno de los textos bíblicos que han usado es Daniel 2:21, que dice, Él es el quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Ya por ahí te empezaron a engañar. Es real, Dios quita y pone reyes, no es una mentira. Pero Dios le dio una voz al pueblo. Y hay una expresión que está fuera del contexto bíblico, pero se ajusta bien a lo que estamos hablando. Dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz de la iglesia es la voz de Dios. Y si la iglesia levanta la voz por los oprimidos, muchas cosas van a pasar. Queremos espiritualizarlo todo, de tal manera que en vez de ser cristianos consagrados, nos convertimos en espiritistas. Queremos llevarlo todo, ponerle un texto bíblico, ponerle un nombre, pero no es así. Dios quita y pone reyes, pero te va a usar a ti. Dios no va a bajar con una espada y le va a cortar la cabeza. No, Dios te va a usar a ti. Tú quieres ser como los profetas, pero los profetas no estaban callados. Tú quieres ser como los apóstoles, pero los apóstoles no estaban callados. Y no es que solamente predicaban el evangelio. Ellos iban y le hablaban directamente a la cara a los gobernantes. Mira lo que le pasó a Juan el Bautista. ¿Tú quieres ser como Juan el Bautista? Bueno, este es el momento. Este es el momento en que tú seas y formes parte de la historia del cambio en Cuba. El segundo texto que han usado para mantener a la gente tranquilos, quietos, embobados, conformes al hambre, a la explotación, a la falta de respeto a los derechos humanos. Segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, al fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo vas a leer en tu Biblia. Mira, si ninguno de los que milita se enreda en los negocios de la vida, entonces tú no tienes ni que levantarte a trabajar, ni que levantarte a estudiar, ni que levantarte a hacer negocios, ni que levantarte a luchar a buscar el pan diario. ¿Qué te parece? Te doy otro texto más. Y este lo vas a encontrar en Hechos 4:18. Dice, porque el Señor será nuestro gobernante, el Señor será nuestro legislador, el Señor será nuestro rey, Él nos salvará. Espiritualmente hablando, el Señor es nuestro gobernante. Sí, pero tú estás bajo una dictadura que tú no escogiste en democracia. Tú no elegiste a tu gobernante. Tú no fuiste a las urnas a votar por él. A ti te lo impusieron. ¿Quiero escuchar a alguien por ahí que diga algo ahora? Pues sencillamente, estás viviendo bajo algo que te han impuesto. Por lo tanto, tú tienes todo el derecho de levantar la voz. Y así sucesivamente hay muchos textos bíblicos que han usado estas mismas personas que trabajan para la dictadura siendo, vuelvo y te repito, entre comillas se dicen ser cristianos, entre comillas se dicen ser ministros. Y te lo han sembrado tanto en tu corazón que tú te lo has creído, y hoy en día todavía se levanta gente, pues predicadores, pues que yo conozco de Cuba, que todavía dicen, no, Dios es el que quita pone reyes y que va a haber un cambio, el cambio de Cuba va a ser espiritual. Sí, yo estoy consciente de eso, yo también deseo un avivamiento, yo también deseo un cambio tan grande en Cuba, que se mueva el río de Dios y que limpie todo, pero tú tienes que levantar la voz. Tú tienes que levantar la voz. Porque tú eres el instrumento de Dios. ¿Quieres que te ponga otro testigo más de la Biblia para que vea cómo hay cosas que aparentemente están en oposición y tú me vas a decir, pero ¿cómo es esto? Si es la misma Biblia. No, el problema es que tomaste esa parte de la Biblia, te inocularon esa parte de la Biblia transformada completamente para mantenerte callado, para mantenerte en silencio, para mantenerte conformes a los tiempos que estás viviendo. Dice Lamentaciones capítulo número 3.
Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Lamentaciones 3:35. ¿Qué te parece? ¿Es tiempo de levantar la voz o no? Te voy a decir otro texto bíblico. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tú me vas a decir a mí, pero ¿cómo tú me vas a hablar de que es pecado? Pues si yo soy más espiritual, porque si yo soy más consagrado, que si yo soy más predicador, que si yo, cada vez que tú posteas algo en el Facebook, pues yo te mando para allá textos bíblicos, haciéndome el más notable de los evangélicos. Está bien, yo no he dicho que yo sea un santo, ni lo soy, ni lo quiero ser tampoco. Yo no quiero serlo, pero nos toca hablar. ¿Sabes por qué? Porque por años hemos esperado a que los llamados supersantos, a que los llamados consagrados hombres de Dios levanten la voz en Cuba y no han dicho nada. ¿Qué han estado haciendo? Viaja para aquí, viaja para allá, viaja para aquí, consigue cosas de allá, trae cosas de acá, y tú todavía estás repitiendo el texto: el que milita no se enrede en los negocios de la vida. De hecho, cuando tú te bautizas anteriormente en la iglesia pentecostal, cuando ya usted se bautizaba y lo iban a presentar a la congregación como miembro oficial, ¿qué era lo primero que le leían en un panfleto grande así como en una hoja? Dice, no debemos inmiscuirnos en cuestiones políticas. ¿Quién te dijo a ti que el cristiano no puede inmiscuirse en cuestiones políticas? Si tú vivieras en un país de democracia, escúchame bien, y tú tuvieras la oportunidad de elegir a tu presidente, no el que tienen ahora, porque el que tienen lo pusieron ahí, por eso se le dice puesto a dedo, y pudieras elegirlo a la vez que tú vayas a las urnas, ya estás participando en cuestiones políticas. Así de simple. Date un aplauso. Es así de simple. En estos países de acá, cristianos, no cristianos, participan en elecciones de sus presidentes, de sus representantes políticos. Va, oración, después de haber orado, después de haber consultado, porque saben lo que es bueno, pero a ti no, a ti te lo impusieron. Y esa imposición ha llevado al país a la miseria, al caos total. Te han perseguido, te han destruido la iglesia, te tienen bajo vigilancia constante, en un acoso que eso no para en ningún momento. Y tú sigues defendiéndoles. Tú sigues atacando a todos los que se levantan con una voz de libertad a favor de los presos. Estás mal. Estás muy mal. ¿Sabes qué te sugiero? Ponte pilas. Si vas a usar la Biblia, úsala para algo provechoso. Si es para predicar el Evangelio, bien está. Pero si vas a estorbar, escúchame bien, si vas a estorbar a todos los que están levantando la voz por la libertad de la nación, mi consejo es que te apartes. Mi consejo es que no emitas ni un sonido. ¿Sabes por qué? Porque tenemos suficiente material de creyentes, pastores, ministros que han estado trabajando durante todos estos años para la seguridad del Estado y afectándote a ti, a tu familia, a tu entorno, a tu comunidad, a tu iglesia. Mi consejo es, si vas a dar la mano, bienvenido seas. Si no vas a dar la mano, apártate. Hazte a un lado, mantente en oración, que eso va a ser lo mejor que puedes hacer. Dios te bendiga mucho y ponte pilas.